Muy buenos días. En el día de hoy vamos a tener un estudio bíblico, pero basado más bien en el uso de un método de estudio teológico, que es el ver, juzgar, actuar, celebrar y evaluar. Existen diversos métodos teológicos para estudiar la Biblia. Diríamos que todos son buenos, pero se requiere de poderlo conocer bien para poder sacarle provecho a cada metodología. En este caso, nosotros como Ministerio Cristiano Iberoamericano, Centro de Oración, vamos a ver primeramente las ventajas de este método en el estudio bíblico. El primer paso es ver. ¿Qué es lo que queremos ver? Vemos la realidad que pasa en nuestro alrededor. Vemos lo que acontece en nuestro país. Vemos lo que acontece en la familia. Vemos lo que acontece en la iglesia. ¿Y cómo lo vemos? Lo vemos tratando de describir la situación tal y como es, no engañándonos a nosotros mismos. Vemos la realidad de una manera crítica, histórica, crítica, para poder así ubicarnos en el tema. Es como si fuéramos, vamos a poner como ejemplo a un médico, porque nos sentimos mal. Si queremos realmente sanarnos, lo que queremos es que el médico haga un diagnóstico correcto. Es decir, que no nos diga una mentira, que no nos dé falsas esperanzas tampoco, que nos diga lo que es. Por ejemplo, si vamos y el médico dice, mira, tienes un cáncer, pero es benigno. Bueno, es un problema, pero diríamos que la información de diagnóstico es que es benigno en el sentido de que todavía estamos en una etapa donde podemos resolver algo, ¿verdad? Y si es maligno, bueno, también quiero que me lo digan o no, porque me dice a mí que es un problema más difícil. No significa que no tiene solución, solamente que estamos en una etapa ya difícil. El ver como método, paso del método teológico, tiene que ver con eso. Buscar objetivamente las causas de los problemas. A veces nosotros cuando observamos o vemos, nos fijamos más bien en las consecuencias. Lo que algunos dicen, buscamos la fiebre. Y si bien la fiebre no es cómoda, pero ¿qué es lo que produce fiebre? Así es en el análisis teológico cuando usamos este método, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver primeramente en esta situación que estamos analizando? Por ejemplo, podemos ver que hay un liderazgo con poca credibilidad. Esa es una realidad. No podemos engañarnos a nosotros mismos diciendo no, que eso no es un problema. Existe un problema, y es que hay un liderazgo con muy poca credibilidad. No tenemos esa, diríamos, situación de antaño, cuando había un liderazgo fuerte, sólido. En el primer siglo, por ejemplo, Pablo tenía un liderazgo fuerte, Pedro, Santiago, eran hombres de liderazgo muy sólidos. Y en el tiempo, por ejemplo, hubo hombres así también, en los siglos venideros. Pero hoy, en el siglo XXI, tenemos una crisis de credibilidad de líderes. Es una situación que tenemos que aceptar y no engañarnos a nosotros mismos.
Pero también además de eso podemos decir que hay una teología sincrónica. ¿Qué quiere decir? Asincrónica, no sincrónica, asincrónica. Asincrónico significa que muy diversa. Sí, no hay una línea clara y fija que sirva de orientación a las personas, sino que hay una diversidad de teología, de forma de ver las cosas. Y sin embargo, a pesar de esa diversidad, existe también una mentalidad fundamentalista. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que nosotros no tenemos una diversidad de teología, hay quienes, y digo personas, entonces hacen su propio parámetro de lo que debe ser lo esencial, y como nicolaitas, una de las situaciones que el Espíritu Santo condenó en Apocalipsis, los nicolaitas, así como nicolaita se quiere impone sus ideas fundamentalistas. Entonces, todo esto que hemos descrito, ¿cómo lo podemos analizar? Con el siguiente paso del método teológico que se llama juzgar. ¿Cómo lo podemos analizar? ¿Con qué lo vamos a analizar? Con criterios, ¿verdad? Nosotros no vamos a sacar criterios individuales ni nada por el estilo. ¿Y cuál es el criterio? La palabra de Dios. Vamos a analizarlo con la palabra de Dios. Y vamos a leer algunos textos que hemos leído en esta semana y vamos a volverlo a leer para poder entender que esos son los criterios con los cuales debemos analizar lo que hemos observado. Debemos juzgar lo que hemos observado. Y para ello vamos entonces a Mateo capítulo 23 primero, verso 2 al 7. 2 al 7. Dice así. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga. Y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Aquí vemos que Jesús acusa a escribas y fariseos, ¿no?, de ser hipócritas, que es el parámetro que estamos usando aquí para poder analizar la situación de credibilidad que hace falta hoy en los dirigentes de la iglesia. Dice Jesús, hablando de los escribas y fariseos, dice: lo que ellos digan, porque ellos usaban la palabra de Dios, háganlo, dice. Pero ¿cuál es la denuncia que hace Jesús? Pero no hagáis conforme a sus obras. Ya desde allí Jesús está viendo una situación clara y una denuncia. Y por eso, porque dicen y no hacen. Entonces, ¿qué clase de líderes eran los escribas y fariseos que perdieron credibilidad? Porque estos líderes, estos señores, escribas y fariseos, eran líderes religiosos y perdieron credibilidad. La gente odiaba a los escribas y fariseos. Pero Jesús ahí está explicando por qué. Porque dicen y no hacen. ¿Qué decían? Ama a tu prójimo.
le decía en la cátedra de Moisés, ¿no? Dice en el versículo 2, en la cátedra de Moisés se refiere en que ellos se ponían a dar conferencia. Y en la conferencia decían, hermanos, hay que amar al prójimo. Pero los que lo escuchaban decía, tú no lo haces. Hermanos, hay que respetar las esposas de los hermanos casados. Pero el que lo escuchaba decía, tú no lo haces. ¿Por qué sabemos eso? ¿Estamos inventando? No dice aquí. Porque dicen y no hacen. Hermanos, hay que practicar la justicia. Dicen, pero no hacen. Hermanos, hay que ser misericordioso. Cuando alguien te ofende, perdónalo, hermano, y de corazón. Pero el que estaba escuchando dice, tú no lo haces. Y por eso, estos líderes perdieron credibilidad en el pueblo de Israel. Y hoy los líderes han perdido credibilidad en la iglesia porque se comportan como fariseos y escribas. Dicen, usan la Biblia, pero no viven, no practican lo que ellos mismos recomiendan. De tal forma que el verso 4 nos sigue aclarando, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Cuáles eran esas cargas? ¿Cuáles eran esas cargas? Pues no más que la interpretación que ellos hacían de la palabra de Dios. Pero que ellos era lo que recomendaba a sus oyentes, hermanos israelitas. Pero ellos mismos no la practicaban. Si tú amas a Dios, el que ama a Dios dice, por ejemplo, un discurso propio de los líderes, es que ellos dicen, hermanos, ¿cómo usted va a venir a la iglesia y no trae su ofrenda? Ellos incentivan y promuevan. Jesús ama al dador alegre. Lo leen. Para que los hermanos sean movidos en su corazón y ofrenden. Y muchos hermanos que de corazón buscan a Dios, lo hacen. Pero, dice la palabra, atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlo. Y yo he sido testigo de esto. Y los pobres hermanitos dicen, bueno, voy a comer hoy arroz blanco. Y lo que iba a comprar para la presa, lo ofrendan. Pero el que lo promovió no hace eso. ¿Y cómo están actuando los líderes hoy? Y por eso es que nadie confía ni cree en ningún líder hoy. Porque dice la Biblia, son como los escribas y los fariseos, que hacen, dicen, pero no hacen. Ponen cargas que ni ellos mismos mueven con un dedo. Entonces, estamos usando la palabra de Dios como criterio para juzgar lo que vemos, ¿no? Primero, vemos, ¿qué vemos? ¿Qué situación vemos? Vamos a leer otro texto bíblico. En el mismo Mateo, capítulo 23, verso 23, dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Los fariseos y escribas tenían mucha preocupación en el diezmo, en lo que había que diezmar, la menta, el eneldo y el comino. Es decir, la 10ª parte, por ejemplo, si habían 10 hojas de menta,
Ellos decían, 1 para Dios, 9 para mí. Eran tan detallistas en que las cosas se hicieran bien en cuanto al diezmo. Y si no se cumplía, por esto se escandalizaban. Por este detalle se escandalizaban. Que era importante, pero no es, dice Jesús, lo más importante. Entonces vemos que el mismo Jesús establece que hay jerarquía de importancia en las cosas de Dios. Sí, diezmar es importante. Pero, sin embargo, los judíos y los fariseos no les daba ni cosquillas cuando no había justicia. No les daba ni cosquillas cuando no había misericordia. No les daba ni cosquillas cuando no había fe. El pecado no les causaba ningún rubor, ningún escándalo. Ningún escándalo. Y eso es como hoy, que un hermano se quiere escandalizar porque un humilde hermano predique y quizás no hable bien el español. Oh, pues ¿cómo van a poner a un predicador indígena, con pocos estudios, que no ha ido a la escuela bíblica? Eso los escandaliza. Pero el adulterio, la fornicación, el robo, no los escandaliza. No les da ni frío ni calor. ¿Cómo actuaban? ¿Quiénes actuaban así en el pasado, en los tiempos de Cristo? Dice la Biblia, en el verso 23, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Porque ellos actuaban así. Se escandalizaban por el diezmo, pero por el pecado no les causaba ni frío ni calor. Qué tristeza, ¿no? Vamos a leer un último texto, Marcos, capítulo 7 ahora. Marcos capítulo 7, 1 al 13. Vamos a leerlo rapidito y de ahí referirnos a algunos puntos. Dice así: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Mira, se escandalizan porque los discípulos están comiendo sin lavarse la mano. Eso los escandaliza. ¡Horror! Pero el pecado no los escandaliza. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo, ahí lo dice, de labios me honra, pero ¿dónde está su corazón? Su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Le decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudar. Los escribas y fariseos
no se escandalizaban cuando un hijo no honraba a su padre, mira. Cuando un hijo no apoyaba a su padre, porque era ley de Moisés que los hijos ayudaran a sus padres ya viejos. Pero ellos habían creado una tradición y los escribas y los fariseos eran beneficiados en ese invento no bíblico. Dice ahí en el verso 11, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Entonces, el pecado era porque había un deber del hijo de ayudar a su padre viejo o a su madre. Pero como los hijos no querían cumplir, entonces decían, por ejemplo, bueno, yo, por ejemplo, para ayudar a mi padre o a mi madre debo dar $100 para ayudarlo, pues. Pero, como hay una complicidad de corrupción, dice, lo que voy a hacer es lo siguiente, en vez de yo dar $100, voy a ganar $40, me quedo con 60, no ayudo a mis viejos y voy a tomar $40 y lo voy a ofrendar al templo. Y voy a decir, como dice ahí, mi ayuda para mi padre y mi madre se ha convertido en ofrenda. Entonces, con esa acción, yo me justifico para no ayudar a mi padre. Pero no solamente eso, hay una complicidad. El sacerdote que recibe la ofrenda, ¿por qué no lo reprende? ¿Por qué no lo reprende? Porque está recibiendo un beneficio. Entonces él dice, bueno, no le voy a decir nada porque total, lo que supuestamente iba a darle al Padre nos lo está dejando en ofrenda y nosotros vamos a usarlo para la obra de Dios. Fíjese. Pero Jesús aquí está aplaudiendo esa conducta. No, está condenando esa conducta. ¿Por qué está condenando esa conducta? Porque ve Jesús, que lo ve todo, ve, porque es Dios, que hay en esa conducta, ¿qué? Maldad, hipocresía. ¿Ah? Hay hipocresía. Porque el compromiso que Dios dejó es claro, ayuda a tus padres y punto. Y la ofrenda es otro tema que no tiene nada que ver con la ayuda a tus padres. Pero ellos hicieron eso. Y muchas otras cosas. Voy a referirme a otro caso. Que el Antiguo Testamento narra y que los profetas denunciaron. Porque Dios había establecido que cuando se le llevara una ofrenda de una oveja o un ganado, decía Dios que esa oveja debía ser hermosa. Esa oveja debía tener perfección. ¿Por qué? Porque era símbolo de Cristo en el Antiguo Testamento. Por eso, en uno de los textos de los profetas, el profeta denuncia la hipocresía de los israelitas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenían un ganado hermoso, ojo, una oveja hermosa, pero por el pasear en el prado, sufrió un accidente, como es normal que pase a estos animales, y se quebraba una pata, por ejemplo, o sufría algún accidente que ya, diríamos, le quitaba calidad para la venta. ¿Qué hacía entonces el israelita? Dice que para honrar a Dios, dice, bueno, ya perdí plata en esto, porque no era lo mismo tener ese ganado perfecto que con alguna torcedura. Entonces lo llevaba rápido al sacerdote y es mi ofrenda. Pero Dios, que conoce, dice, veo tu actitud. Me estás trayendo un animal accidentado. ¿Y eso es amor para mí? ¿Tú crees que no sé cuál es la razón por la cual me lo estás trayendo?
ya perdió valor. O sea, tú me estás trayendo un animal que ya perdió valor. No fue algo voluntariamente que sale del corazón. Que sale del corazón buscando lo mejor. No, está escogiendo lo mejor. No buscando lo mejor, sino... Es como la ofrenda de Abel y Caín. Exacto. Dice la Biblia que Abel ofreció lo mejor. Mientras que Caín, ¿qué? ¿Qué representa la ofrenda? No, porque algunos dicen, fue verdura. Yo no sé si, porque no hay claridad en ese punto. Pero lo que sí sé, cuando dice que Abel ofreció lo mejor, la conclusión que podemos sacar de este concepto es que Caín ofreció lo que a él le dio la regalada, la gana. Que ofrendó lo último. La viuda ofrendó todo lo que tenía, porque eso era lo que tenía, De corazón. Pues. de corazón. Pero los demás ofrendaban, dice la Biblia, de lo que le sobraba. Entonces Dios ve eso. Tal vez alguien hubiera visto a Caín y dice, oye, si las yuquitas y las zanahorias se ven bonitas. Pero Dios dice, me estás trayendo lo que te da la gana. Y Dios ve, Dios sabe. Fíjate que en la ofrenda de Abel dio lo mejor de sí. Dios sabe. Dios sabe. Alguien de los judíos podría decir, no, esta es una oveja de raza. De raza. Esta es una oveja de raza. Pero Dios ve. Se quebró. Sufrió un accidente y ya no te sirve y me vienes a traer la oveja. Entonces, como hoy en día los productores que se dedican a la exportación, ¿sí? Ellos venden lo desecho. Lo desecho. Acá en Panamá y entonces lo van bonito, lo llevan para la exportación. Así es. Entonces, Jesús en el verso 13 dice la palabra clave que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Dice, invalidando la palabra de Dios. ¿No? Invalidando la palabra de Dios. ¿Por qué se invalida la palabra de Dios? Por el verso 23 que leímos ahorita. Mateo 23, con el cual vamos a cerrar este punto. 23 dice así, nuevamente lo leemos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante. Ellos habían dejado, como hoy muchos líderes han dejado lo más importante. ¿Qué es lo más importante? La justicia, la misericordia y la fe. Han dejado lo más importante. Y lo más importante es lo que da credibilidad a un verdadero siervo de Dios. Lo más importante. Yo puedo decir y deshacer, pero si mi conducta no demuestra que el Evangelio me ha cambiado, he dejado lo más importante. Yo puedo llenarme la boca diciendo que la iglesia a la que pertenezco es de sana doctrina, pero si yo soy adúltero, fornicario, ladrón, dice Jesús, entonces yo he perdido credibilidad. El liderazgo ha perdido credibilidad porque precisamente ha dejado lo más importante. Siguiendo el método teológico que estamos analizando y desarrollando hoy, pudiéramos decir entonces que eso nos debe llevar, una vez hemos establecido, analizado a la luz de la palabra de Dios lo que hemos visto, nos debe llevar a actuar. Tercer paso. Es decir, porque muchos llegan hasta aquí. Muchos dicen, es cierto lo que usted dice, hermano. La palabra de Dios es clara. Pero es como que yo le dijera a alguien, mira, si sigues en la borrachera te vas a matar. Y él me dice, es cierto.
todavía le falta un paso importante. ¿Cuál es ese paso? Que es el que vimos, actuar. No es suficiente aceptar que lo que veo, lo que hemos juzgado, está mal. Es necesario actuar. ¿Y el actuar qué significa? Actuar significa tomar decisión. El actuar significa realizar acciones para mejorar. El actuar significa establecer metas. Esta palabra es importante, establecer metas. Cuando yo actúo, entonces yo digo, yo tomo acciones, yo digo, yo tengo que hacer algo para dejar la bebida. Tengo que tomar acciones para mejorar. Cuando yo entonces me doy cuenta que realmente estoy mal, entonces tengo que establecer metas. Entonces yo digo, por ejemplo, una meta es por ejemplo, por ponerlo en lenguaje sencillo y normal. Bueno, por ejemplo, si yo tengo un piso de cemento, yo me establezco una meta. Bueno, llegando al mes de diciembre, yo voy a ponerle baldosa al piso. Entonces, esa es una meta clara, definida. Igualmente en lo espiritual es así. ¿Qué meta me establezco? Nosotros no podemos pasarnos 5, 10, 15, 20 años reuniéndonos, siendo cristianos y sin metas. Y sin propósito. No. Es como un negocio, ¿no? ¿Cuánto volumen se vende? Bueno, si en este año yo vendí $20,000, por ejemplo, yo me establezco como meta que el otro año yo tengo que doblar ese volumen, 40. Eso es meta. Eso es meta. No me quedo en el mismo sitio. Establezco metas, objetivos. Y eso significa que voy a mejorar. Voy a mejorar, ¿no? En el caso también de las lecturas bíblicas. Ajá, exactamente. Por ejemplo, nosotros podemos establecernos metas. Bueno, si usted hace una evaluación, bueno, es que yo realmente, yo nada más estudio la Biblia los domingos. Bueno, vamos a estudiar, póngase meta que por lo menos usted va a estudiar la Biblia, por lo menos 20 minutos todos los días. Eso es una meta. Hay que establecerse metas para mejorar. Usted llega a la conclusión de que, por ejemplo, usted no le regala ni siquiera un folleto donde dice una palabra a nadie. Dice, bueno, yo voy a tratar de hacer eso por lo menos con una persona a la semana. Hablarle de la Biblia. Hay que establecerse metas. Es el actuar. El actuar significa que yo establezco metas. Cosas que el otro año yo puedo entonces ir a la otra, al quinto paso, ¿no? Pero antes de ir al quinto paso vamos a hablar del cuarto, que es celebrar. Cuando ya nosotros establecemos, hemos observado o hemos visto cuál es la realidad nuestra, hemos juzgado o hemos analizado a la luz de la palabra de Dios la situación, hemos definido nuestra meta, lo definimos, bueno, vamos a establecer nuestras metas, entonces tenemos que hacer lo que se llama en esta metodología una celebración. Pero celebración, ¿en qué sentido? Espiritual. Es decir, hemos llegado a esto y vamos a establecer nuestras metas ahora. Vamos a celebrar. No hacemos estas metas y punto. Sino, bueno, nos hemos establecido como meta, por ejemplo, en un negocio que vamos el otro año a vender 40,000 o en 3 meses vamos a vender 40,000 en volumen. Pero eso no lo vamos a hacer así, punto. Vamos a celebrar todo esto que hemos llegado hasta aquí. ¿Cómo lo celebramos? Con una oración, por ejemplo. Con un canto. Orando a Dios, cantando a Dios. Con una lectura bíblica, etcétera, etcétera. Hacemos algo que sea como síntesis de todo ese proceso que hemos desarrollado, ¿no? Así como las empresas, por ejemplo, cuando se reúnen, todavía establecen el proyecto, pero todavía no lo han hecho. Entonces hacen un brindis, ¿no?
Bueno, esto es lo que hemos nuestro proyecto, nuestra empresa. Celebramos porque vamos a hacer esto ahora, ¿no? Es decir, tenemos meta, y cuando hay meta hay vida. Porque cuando no hay meta uno anda como por andar. Pero cuando hay meta hay vida, hay razón, hay sentido. Último paso. Ese último paso ya se lleva a cabo después de que supuestamente hemos realizado las acciones. Ese paso se llama evaluar. ¿Qué evaluamos? ¿Ves? Revisamos lo que hemos logrado según las metas que hemos propuesto. Entonces, vamos a suponer que nos habíamos propuesto vender $40,000 en volumen. En la evaluación, por ejemplo, puede ocurrir que la evaluación nos diga, no, mira que vendimos 50,000. Gloria a Dios, ¿verdad? Pasamos la meta. O puede ocurrir que diga que en vez de 40,000, no llegamos a los 40,000, sino llegamos a los 35,000. Es decir, era antes 20,000. No llegamos a 40,000, que fue la meta, sino que llegamos a 35,000. Es decir, en 15,000 más. No llegamos a la meta, pero estuvimos cerca de la meta. Eso quiere decir que avanzamos. Sí, avanzamos. No llegamos a la meta, pero avanzamos. Crecimos. ¿Qué vamos a evaluar? Bueno, vamos a evaluar a ver qué fue lo que pasó. ¿Por qué no logramos la meta? Es decir, podemos evaluar si yo me establecí metas. Pero si yo no me establecí metas concretas, ¿cómo me evalúo? ¿Cómo puedo saber si realmente avanzamos o no avanzamos? Si yo no me establecí metas. Entonces, cuando uno se establece metas, yo puedo decir avanzamos. O puedo decir no avanzamos también. Porque resulta que, por ejemplo, si yo vendía $20,000 en volumen y pasado 6 meses verifico y sigue siendo $20,000, ¿qué significa eso? No avanzamos. Pero se mantiene. Se mantiene. No es malo, pero se mantiene. Pero significa que no logramos nuestra meta. Tenemos que verificar, por eso se llama evaluar, significa revisar qué fue lo que pasó. Entonces, si nosotros queremos crecer como centro de oración, como ministerio cristiano, tenemos que aplicar este método de análisis. Tenemos que establecernos metas, tenemos que evaluarnos a nosotros mismos y tenemos que caminar sobre la realidad, no engañarnos a nosotros mismos. Y para eso tenemos que usar como criterio de análisis la palabra de Dios. Que Dios le bendiga.